¿Qué tal? Hola a todos. Am, Aquí José Illescas los saluda a nombre de Urantia Toronto. Verdad, belleza y bondad. Hoy día 8 de noviembre 2023 damos inicio a nuestra sesión número 88 de lectura y estudio de la última versión del libro de Urantia 2021. Estábamos revisando el documento 48, la vida morontial, y nos quedamos en los directores de la reversión. Como siempre, empezamos con una pequeña oración. Le Si quieres, yo pedimos... la digo ahora, Oh, porque excelente. siempre la tienes que hacer tú. O sea, es, Adelante, Renato, con mucho gusto. es chiquita porque, pues, Ujú. Muy bien. este, gracias, Padre, por darnos un amor nuevo y más grande por nuestros hermanos. Gracias, Padre, por el amor que nos das. Gracias por tu compasión. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias por tu verdad, que es la verdad de todos. Gracias, Padre nuestro, por inspirarnos y darnos el deseo y la alegría de compartir con nuestros hermanos tu verdad eterna, tu belleza divina y tu bondad infinita. Amén. Muchas gracias, Renato. Amén. Así sea. Muy bien, entonces vamos a compartir el libro donde nos quedamos. Me avisan cuando aparezca. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que podríamos aumentarlo un poquitín. Ah, bien. Entonces habíamos estado viendo los directores de la reversión. La reversión es como decir el esparcimiento, la diversión o am, digamos, el recreo. Y justamente nos decían que el recreo celestial es muy distinto a lo que nosotros conocemos aquí como humor y recreo y distracción, ¿no? Habían tres tipos de recreos. Revisamos uno que se llamaba las bromas reminiscentes, ¿no? El humor corriente y la alegría profética. Justo estábamos ahora terminando esa sección. Estábamos en el 48.419. Creo que ya lo habíamos leído, pero vamos a repasarlo. Betty, ¿nos lees, por favor? El 48.419. Claro. El humor de Urantia, aunque extremadamente burdo y muy poco artístico, cumple una función importante como seguro de salud y liberador de la presión emocional, al contrarrestar las tensiones nerviosas nocivas y la autocontemplación excesiva. El humor y el juego, la diversión, no son nunca reacciones de esfuerzo progresivo. Son siempre los ecos de una mirada hacia atrás, una reminiscencia del pasado. Incluso tal como sois ahora en Urantia, os sentís rejuvenecidos cuando podéis interrumpir por un momento vuestro esfuerzo intelectual hacia nuevos objetivos más elevados y volver a las ocupaciones más simples de vuestros antepasados. Ujú. Gracias. Ya. Gracias, Ketty. Muy bien, entonces aquí nos están explicando un poco, ¿no? Que aunque nuestro humor es burdo y poco artístico, cumple con su función de ser, de llevarnos a la distracción, al relax, ¿no? A liberar tensiones emocionales, ¿no? Esa es la principal función del Ujú. humorismo, ¿no? Y las personas que tienen, yo admiro a las personas que tienen buen sentido del humor, porque es un tipo de inteligencia especial. Ahora que se hablan de distintos tipos de inteligencia, yo agregaría la inteligencia humorística. Claro. Probablemente me dirán que es parte de la inteligencia emocional o de la inteligencia social, de interactuar con otras personas, probablemente, ¿no? Pero hay gente que yo reconozco que tienen un talento especial para contar las cosas con humor o para hacer observaciones jocosas, ¿no?
y muy agudas o muy inteligentes sobre determinadas situaciones que resultan pues en una sonrisa, ¿no? O en una carcajada por parte de los que los escuchan, ¿no? Yo admiro eso y a veces me esfuerzo por hacerlo, pero no me sale muy bien. Bien, José Luis, nos tomas el siguiente, el último párrafo de esta sección. Claro que sí. Los principios recreativos de Urantia son filosóficamente válidos y continúan aplicándose durante toda nuestra vida ascendente y a través de los circuitos de Abona hasta las orillas eternas del paraíso. Como seres ascendentes, conservaréis los recuerdos personales de todas vuestras existencias anteriores e inferiores, y sin estos recuerdos identitarios del pasado, no habría base para el humor del presente, ya sea la risa del mortal o el regocijo en la morontia. Es esta evocación de las experiencias del pasado la que proporciona la base para la diversión y la distracción del presente. Y así disfrutaréis de los equivalentes celestiales de vuestro humor terrenal durante todo el camino de su vida, de vuestra larga carrera. Primero en la morontia y después cada vez más espiritual. Y es el ajustador, esa parte de Dios que se convierte en una parte eterna de la personalidad del mortal ascendente, quien aporta los toques de divinidad a las expresiones de alegría, incluso a la risa espiritual de las criaturas ascendentes del tiempo y el espacio. Ese párrafo es muy interesante. ¿Qué nos quieren decir con esto? A ver, antes de comentarlo, le doy la palabra a Ketty, que quería hacer un comentario, ¿verdad? Adelante, Ketty. Es que he leído, acá dice, vuestras existencias anteriores e inferiores, ¿no? Recuerdos personales de todas vuestras existencias anteriores. Entonces se referirá a la vida que hemos tenido acá en Urantia, más nuestra vida en los diferentes mundos morontiales, ¿no? Y así, a eso se referiría. Exactamente, Mm. exactamente, Ketty, a eso se refiere. O sea, Ok. vamos a mantener los recuerdos de situaciones agradables que produjeron, bueno, que nos dejaron recuerdos gratos, ¿no es cierto? Cosas que no todo lo que hemos vivido en este mundo muere con nuestro cerebro cuando partamos al otro lado. Vamos a conservar muchos recuerdos y justamente recuerdos de momentos que hemos compartido con otras personas que han sido jocosos, que han sido divertidos, que han sido bonitos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a mantener esos recuerdos, ¿no? No solamente las experiencias de haber hecho pues obras eh, eh, de abnegación que tienen valor eterno, ¿no? Bueno, o manifestaciones de cariño y de amor hacia otras personas, ¿no? Que eso también sobrevive, sino también los recuerdos de cosas simples que hemos vivido, pequeñas cosas que fueron gratas, que traen, nos vienen a la memoria con una sonrisa, con una sensación de que fue un lindo momento que pasamos en esta vida. Todo eso se mantiene, se conserva al otro lado. Inclusive cuando pasamos de la vida morontial a la vida espiritual, nos dicen. Y otra cosa interesante que vamos a conservar nosotros cuando estemos al otro lado, ya lo he mencionado, pero voy a repetirlo, es la capacidad de poder ver a nivel material eh, cuando ya hemos dejado la materia y estamos a nivel morontial, por ejemplo, y comenzamos a tener ojos para ver la realidad morontial. Vamos a ver la realidad morontial con nuestro cuerpo morontial, pero con ese mismo cuerpo morontial vamos a poder seguir viendo realidades materiales. Ujú. O sea, lo que hemos visto en este mundo, en esta dimensión, ¿no? Más material o totalmente material. O sea, vamos a poder bajar las vibraciones y poder mantener eh, nuestros sentidos
perfectamente adaptados a esas realidades que ya hemos vivido anteriormente. Y cuando seamos espirituales, vamos a ver las realidades morontiales y también las realidades materiales. Nunca perdemos esa capacidad, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque hay espíritus que han nacido como espíritus que no pueden ver las realidades materiales de baja frecuencia, ¿no? No pueden entrar a esa dimensión demasiado elemental. Están ellos a un nivel en donde solo tienen ojos para lo que ellos eh, eh, corresponde como realidad espiritual. Y quizás no pueden ver espíritus superiores, pero sí tienen un amplio rango de, digamos, de percepción de la realidad espiritual, cosa que nosotros vamos a ir logrando progresivamente, ¿no? Pero sin perder la capacidad de ver lo que fuimos antes. O sea, ahí se dan cuenta ustedes la gran ventaja de esa evolución que tenemos desde lo más bajo, ¿no? Bien, eso me pareció fascinante, que podamos conservar nuestra capacidad de ver. No sé si José, recuerdan ustedes, sí, José Luis. perdón, es lo mismo que estaba mencionando. Dos cosas. Que Katie hace eh, el comentario con respecto a vuestras existencias anteriores. Habla en plural. Y con respecto a lo que tú estás mencionando, es algo que desde nuestro punto de vista o de nuestra estancia ya morontial, podemos ver cosas materiales que nosotros fuimos, es lo que estás comentando. Ujú. Entonces, todo ese tipo de, vamos a ponerlo así, coloquialmente, que es de toda esa película o video que nos están mostrando de nuestros errores y de nuestros aciertos, se va a proyectar nuevamente para que en las escuelas o las facultades Melquisedec, ahí son las escuelas y facultades de Melquisedec, hagamos los ajustes pertinentes, ¿no? Para ir lo más pronto posible ajustándonos a las etapas o a las mansiones morontiales. Pero con respecto al primer comentario que les hago, es que habla de todas vuestras existencias anteriores e inferiores, sí lo entiendo, porque somos materiales y somos animales racionales, pero existencias habla de varias. También he sabido que nosotros no tenemos esa reencarnación. Eh, Al hablar de vuestras existencias anteriores, ¿es un error de texto o está mencionando a posibilidades de haber vivido varias ocasiones al decir vuestras existencias anteriores? Ujú. Bien, vamos a aclarar un poco eso porque se presta a esa interpretación, ¿no? Si dice en nuestras existencias anteriores, ¿dónde? En el planeta, o sea que pudimos habernos reencarnado, ¿no? Bueno, no se refiere a eso, hay varios textos en donde el libro de Urantia niega la reencarnación, o sea, niega nuevas vidas en el mismo mundo de origen, ¿no? Lo que se refiere es, a medida que vamos avanzando, vamos a conservar recuerdos de nuestras existencias anteriores, o sea, en la vida morontial vamos a recordar nuestra existencia como mortales. En la vida espiritual vamos a recordar nuestra existencia morontial. Y acuérdense que la existencia morontial en los 7 primeros mundos, que son los mundos de estancia, vamos a tener como reencarnaciones. O sea, vamos a cambiar de cuerpo. Ujú. Tan es así que vamos a entrar en inconsciencia cuando pasemos del primer mundo mansión al segundo, ¿no? Y vamos a despertar después de hasta 7 días en que nos preparan para despertar, o sea, recuperar la conciencia en otra realidad un poco más alta a la que vivimos en el mundo anterior. Vamos a despertar con otro cuerpo ya mejor adaptado, con mejores sentidos, ¿no? Y vamos a ver algo, cosas que no habíamos visto en el mundo anterior. Vamos a poder percibir cosas en el ambiente físico, en ese planeta, en ese mundo mansión, que no habíamos visto anteriormente. Y así sucesivamente hasta el sexto mundo mansión, el séptimo mundo mansión.
A partir del séptimo mundo mansión, cuando pasamos a la capital del sistema, o sea, cuando llegamos a Jerusalén, ahí ya vamos a tener un cuerpo que no va a necesitar que entremos en inconsciencia para seguir evolucionando. En ese mismo cuerpo ya se van a ir dando los cambios metamórficos sin necesidad de que entremos en inconsciencia, de que nos duerman y nos cambien de cuerpo, como sí sucede en cada uno de los mundos mansión. O sea, es como si tuviéramos 7 reencarnaciones ahí, ¿m? Pero estamos cambiando de mundo y no se refiere a reencarnaciones en el planeta de origen. ¿M? Queda claro eso, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, este párrafo es interesantísimo y así como les decía que se mantienen los recuerdos, también se mantienen nuestra capacidad de percepción, nuestros sentidos para poder ver. Y les quería recordar un párrafo que leímos en un documento anterior en donde uno de los espíritus que acompañaban al revelador le decía que él no podía percibir la casa de los Sattler, donde se estaba entregando la revelación, que para él darse cuenta que estaba dentro de un edificio material, tenían que haberle preparado los controladores físicos, ¿no? Su percepción para que él tuviera una idea de dónde estaba. Él no podía ver ese edificio material. ¿Se acuerdan? Muy interesante eso, ¿no? Bien. Pasamos al quinto numeral o quinta sección del documento. Renato, por favor. Toma el primer Las maestras de los mundos mansión. Las maestras de los mundos mansión son un cuerpo de querubines y sanobines abandonadas pero glorificadas. Cuando un peregrino del tiempo avanza desde un mundo de prueba del espacio a los mundos mansión y sus mundos asociados de formación en la Morontia, le acompaña su serafín personal o de grupo, la guardiana del destino. En los mundos de existencia mortal, la serafín está eficazmente asistida por los querubines y los sanobines. Pero cuando su pupilo mortal es liberado de las ataduras de la carne y empieza su carrera ascendente, cuando comienza la vida postmaterial o en la Morontia, la serafín acompañante ya no necesita la colaboración de sus antiguos lugartenientes, la querubín y la sanobín. Ya, vamos a explicar un poquito cómo es esto, ¿no? Nos están hablando de las maestras de los mundos mansión, que son querubines y sanobines abandonadas, entre comillas, pero glorificadas, o sea que han subido de categoría. Ellas acompañaban a los serafines, a nuestros guardianes del destino, ¿no? Tenemos, seguramente todos nosotros tenemos una pareja de serafines personal. Las personas que están, que todavía no han llegado al libro de Urantia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Probablemente estén en grupo, junto con otros, a cargo de esta pareja de serafines. Y estas serafines se ayudan o tienen como colaboradoras a un querubín y un sanobín, ¿no? El querubín y el sanobín están íntimamente ligados, son como los dos serafines, ¿ok? Uno positivo y uno negativo. El querubín y el sanobín también se complementan. Bien, cuando pasamos al otro lado, nos acompañan los serafines, pero no el querubín y el sanobín. El querubín y el sanobín quedan abandonados, entre comillas. Pero algunos de ellos, no sé si son escogidos o ellos mismos deciden hacerlo, pueden convertirse en maestras de los mundos mansión. ¿Mm? Son preparadas, son glorificadas, ¿no? Nos dicen aquí. Vamos a ver cómo es esto, seguro lo van a explicar en los siguientes párrafos. ¿Mm? Octavio. Octavio no lee, Ketita nos lee, por favor. Estas asistentes abandonadas de la serafín ministrante son convocadas con frecuencia a la sede del universo, donde pasan por el abrazo íntimo del Espíritu Madre del universo y salen luego a las esferas de formación del sistema como maestras de los mundos mansión. Estas maestras visitan a menudo los mundos materiales y actúan desde los mundos mansión más bajos
hasta las más altas esferas educativas vinculadas a la sede del universo. Por iniciativa propia, pueden volver a su antiguo trabajo de colaboración con las serafines ministrantes. Ok, acá está bien claro cómo es la cosa, ¿no? Ellas reciben el abrazo de su madre, el espíritu materno del universo local, quien las ha creado, ¿ok? Y automáticamente se convierten en maestras, ¿ok? Estas maestras de los mundos mansión trabajan en los mundos mansión como maestras, obviamente, pero también pueden visitar los mundos materiales y pueden seguir ayudando ahí y eventualmente volver a ser lo que fueron en un principio, o sea, ayudantes de los serafines. Tienen todas esas posibilidades. Eso es lo que nos quieren decir en este párrafo. José Luis, nos lees el siguiente, por favor. Hay miles y miles de millones de estas maestras en Satania y su número crece sin parar porque en la mayoría de los casos, cuando una serafina avanza hacia adentro con un mortal fusionado con el ajustador, deja atrás una querubín y una cenobín. Una Sanovín. Muy bien, entonces estas están aumentando permanentemente a medida que más mortales pasan o se fusionan, en fin. Imagínense, de todos los planetas, no solamente estamos hablando de Urantia, estamos hablando de 619 planetas, ¿no? En todo sucede lo mismo. Y ellas nos han dicho en el párrafo anterior, que así como pueden regresar al planeta de origen, pueden también entrar a las escuelas más altas del universo local, ¿no? Dicen, pueden entrar a las escuelas de la capital, de la sede principal del universo, no solo del sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entran a las universidades Melquisedec. ¿Por qué no? Pueden tener perfecta capacidad para llevar pues toda clase de cursos de alto nivel, por decirlo. Bien. José Luis. Acabo de leer, leo el Acabas de siguiente. leer, pero como era cortito, puedes leer el siguiente. Ok. Las maestras de los mundos mansión, como la mayoría de los demás instructores, son comisionadas por los Melquisedec. En los aspectos generales, son supervisadas por las acompañantes de la Morontia, pero personalmente y como maestras están bajo la supervisión de los directores en funciones de las escuelas o las esferas en las que estén ejerciendo como instructoras. Ustedes recordarán que Salvington está rodeado por 490 mundos satélites, ¿no? Que se llaman las universidades Melquisedec, ¿no? Ahí vamos a estudiar todos, incluyendo Los Ángeles, ¿no? Bien, Renato, nos lees el siguiente. Estas querubines ascendidas trabajan habitualmente en parejas, igual cuando estaban adscritas a la serafín. Están muy cerca por naturaleza del tipo de existencia de la Morontia y como maestras son inherentemente comprensivas con los mortales ascendentes. Llevan a cabo con la mayor eficacia el programa del mundo mansión y el sistema educativo de la Morontia. Aquí explican por qué ellas son las personas ideales para este oficio, porque han estado en la vida mortal, ¿no? Conocen todo eso y han tenido la experiencia de la vida mortal y la experiencia morontial. Entonces están muy cerca de nuestra naturaleza, ¿no? Que somos nosotros un poquito más bajos en nuestra, digamos, nivel de existencia que ellas, que son ángeles, ¿no? Y cuando hablan de que están en parejas, no es que son parejas de querubines, sino es un querubín con un sanobín. No se olviden de eso, ¿no? Parejas de serafines sí hay, pero es el querubín con el sanobín los que hacen la pareja. Ok.
Ha leído Renato. Ketty nos lee el siguiente, por favor. En las escuelas de la vida en la Morontia, estas maestras se dedican a la enseñanza individual, por grupos, por promociones y a la enseñanza de masas. En los mundos mansión, esas escuelas están organizadas en 3 grupos generales de 100 divisiones cada uno. Las escuelas del pensamiento, las escuelas del sentimiento y las escuelas de la acción. Cuando alcanzáis la constelación, se añaden las escuelas de ética, las escuelas de administración y las escuelas de ajuste social. En los mundos sede del universo ingresaréis en las escuelas de filosofía, de divinidad y de espiritualidad pura. Miren, ya estamos vislumbrando cuántas escuelas vamos a asistir, ¿no? En los mundos morontiales hay 3, las de pensamiento, sentimiento y acción. En la constelación vienen las escuelas de ética, de administración y ajuste social. Y en los mundos sede del universo, o sea, en las capitales de los universos locales, vienen las escuelas de filosofía, divinidad y espiritualidad pura. Sí, Ketita, dime. No, estaba pensando en las escuelas de sentimiento, de pensamiento, seguramente se dan en el mundo mansión 2, ¿no? Ahí, porque hasta donde yo sé, en el primer mundo se trabaja todo lo que es el aspecto físico, cómo uno se adecua, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Y en el segundo mundo mansión ya se ve todo lo que es el aspecto interno, emocional, todo eso. Seguro, no sé, ya lo comprobaremos. Comparto tu punto de vista porque nos han dicho varias veces que el primer mundo mansión no es muy diferente a este mundo que estamos dejando, ¿no? Al mundo material, a pesar de que es el cielo, ¿no? Vamos a ver que hay un orden social y una, ah, digamos, organización y un ambiente, pues, que todos son perfectamente buenas personas, ¿no? Todos colaboran mutuamente, a pesar de que todavía mantienen o arrastran ciertos defectos, ciertos impulsos de origen animal, ¿no? Pueden haber, digamos, reacciones violentas o pueden haber eh, palabras más o menos ofensivas, podrían haber también ciertos temores, ciertos prejuicios. ¿Qué más podríamos decir? Pueden haber tendencia al ocio, a postergar las cosas, ¿no? Todas esos pequeños vicios que nos quedan, que por lo general no son tan malos, no nos hacen malas personas, pero que demuestran nuestra imperfección, son superadas en ese primer mundo mansión. ¿Mm? En ese primer mundo mansión, por ejemplo, no trabajan estas maestras. Y a partir del segundo mundo mansión, cuando ya nos hemos liberado un poco de esas marcas, de esas tendencias animalísticas, entonces estamos mejor preparados para socializar y aprender y estamos ya con un cuerpo mejor adaptado, con un nuevo cuerpo diferente al que tuvimos en Mansonia 1, y entonces todo empieza a partir del segundo mundo. Sí. Ok. Am, José Luis, el siguiente, por favor. Estamos. Las, en el 7, Sí. 5-7. ajá. Las cosas que podríais haber aprendido en la tierra, pero que no aprendisteis, deben adquirirse bajo la tutela de estas maestras fieles y pacientes. No hay caminos regios, ni atajos, ni sendas fáciles al paraíso. Con independencia de las variaciones individuales en la ruta, tenéis que dominar las lecciones de una esfera antes de pasar a la siguiente. Al menos esto así una vez que habéis dejado vuestro mundo nativo. Ujú. Así es. No hay un tiempo fijo para cada esfera, para cada mundo mansión. ¿Ok? Nosotros tenemos que permanecer ahí hasta que logremos superar
lo que debemos superar, en lo que nos corresponde alcanzar en ese mundo mansión. Hasta que no seamos aprobados, ¿no? en ese esfuerzo por superar esas metas, esos objetivos, no vamos a pasar al siguiente mundo mansión. Y no hay atajos, no hay trampitas, no podemos nosotros saltar etapas. Tenemos que avanzar de acuerdo con lo que nos corresponde, al ritmo que nos corresponde. Entonces, no hay un tiempo definido para aprender bajo la tutela de estas maestras, ¿no? Y completar lo que debemos completar, lo que nos corresponde completar en cada esfera antes de pasar a la esfera siguiente. ¿Ok? Le damos la bienvenida a Miriam, que acaba de conectarse. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Renato, es el siguiente. Uno de los objetivos de la carrera de la Morontia es erradicar para siempre. ¿Es este, verdad? Sí. Sí, sí. Uno de los objetivos de la carrera en la Morontia es erradicar para siempre en los supervivientes mortales vestigios del carácter animal, tales como la procrastinación, el subterfugio, la insinceridad, el escapismo frente a los problemas, la inequidad y la búsqueda de lo fácil. La vida en Masonia enseña muy pronto a los jóvenes alumnos de la Morontia que posponer no significa en ningún sentido evitar. Después de la vida en la carne, el factor tiempo ya no sirve como técnica para esquivar situaciones o eludir obligaciones desagradables. Bien, este párrafo refuerza el anterior. Nos dicen que tenemos que erradicar para siempre nuestras tendencias animales, ¿ok? Tales como la procrastinación. La procrastinación significa dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? El subterfugio. El subterfugio es tratar de buscar argumentos para justificar algo que no es justificable. Y eso se relaciona también con la insinceridad, o sea, decir media verdades o no decir la verdad completa. El escapismo frente a los problemas, o sea, yo me zafo de esto porque esto lo veo difícil, esto no me conviene hacer, ¿no? Nada de eso vamos a poder soslayar o no vamos a poder, como les digo, dejarlo a un lado. Tenemos que afrontarlo y tenemos que solucionarlo. También nos hablan de la inequidad y la búsqueda de lo fácil. O sea, yo hago esto porque esto sí lo puedo hacer y no me demanda mucho esfuerzo, ¿no? Todas esas cosas que son muy naturales en nuestra existencia mortal van a tener que ser superadas desde el primer mundo mansión. No nos dicen que todas estas se superen en el primer mundo mansión. Probablemente queden algunas para el segundo, el tercero, el cuarto. Pero creo que antes del quinto mundo, que es donde se realiza la fusión con nuestro ajustador, o en el sexto, ya habremos superado todo esto, ¿verdad? ¿No les parece? Ok. Sí, quería hacer un comentario desde el 6, pero todo va relacionado. Qué difícil es quitarnos, y como lo analizamos, como lo hemos estado analizando, qué difícil es quitarnos esas hipocresías que somos los seres humanos, de hacer efectivamente lo honesto, de ser íntegro y de ser ético, y todavía vamos a llegar a la primera mansión y todavía vamos a llegar con todos esos defectos y obviamente pues con el paso se van quitando, pero el trayecto de nuestra vida como mortal ascendente, qué difíciles defectos hemos adquirido durante el transcurso de la vida terrenal. Es de verdad es patético. Así es, José Luis, tienes toda la razón. Pero fíjate, son imperfecciones, son cosas que nos persiguen de nuestra existencia inferior, ¿no? No sé si los animales proceden de esa forma, pero es algo que lo tenemos probablemente de nuestra existencia como seres primitivos, antes de
que nuestra raza fuera mejorada por Adán y Eva, etcétera, ¿no? Pero no son pecados, no son cosas que uno hace conscientemente para hacer daño a otro, ¿no? O para hacerse daño a uno mismo. Probablemente uno se haga daño en el sentido de que pierda tiempo o que pierda oportunidades, ¿no? De ser mejor, pero eso no se considera algo que te descalifique para poder seguir la carrera ascendente. Es algo que uno puede superar, que uno puede hacerlo con un esfuerzo consciente y sostenido. ¿No? Es así. Gracias. Le damos la palabra a Miriam. A ver, nos lee Miriam, por favor. Uno de los objetivos ya lo leímos. El 5-9 va. El 5-9, sí, las maestras. Las maestras de los mundos mansión empiezan a servir en las esteras de permanencia más baja y van avanzando con la experiencia por las esferas educativas del sistema y de la constelación hasta los mundos de formación de Salvington. No están sujetas a ninguna disciplina especial ni antes ni después de ser abrazadas por el Espíritu Madre del universo. Ya fueron capacitadas para su trabajo mientras servían como adjuntas seráficas en los mundos nativos de sus alumnos que ahora residen en los mundos mansión. En los mundos habitados adquirieron una experiencia efectiva con dichos mortales en avance. Son maestras prácticas y compasivas, instructoras, sabias y comprensivas, guías capaces y eficientes. Están plenamente familiarizadas con los planes de los ascendentes y poseen una profunda experiencia sobre las fases iniciales de la carrera de progresión. Gracias, Miriam. Ven ustedes, aquí nos responden esa pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no? Si después del abrazo del Espíritu Madre, ellas necesitan capacitarse para ser maestras. Parece que no, ya están completamente capacitadas, ¿no? Ya tienen no solamente el conocimiento y la sabiduría para ser maestras, sino que también tienen experiencia, ¿no? Y son prácticas compasivas, sabias, comprensivas y guías capaces y eficientes, como nos dicen acá. Termina el último párrafo, Miriam, por favor. Muchas de estas maestras más antiguas, las que han servido durante mucho tiempo en los mundos del circuito de Salvington, son abrazadas de nuevo y por el Espíritu Madre del Universo. Y de este segundo abrazo, estas querubines y sarobines emergen con el estatus de serafines. Miren qué interesante. O sea, el primer abrazo las convierte en maestras. A las querubines y serafines, perdón, a los querubines y sanobines abandonadas. Y el segundo abrazo las convierte en serafines. Sí. O sea, les sube el estatus angélico, ¿no? A un rango más alto. Y ellas como serafines pueden seguir toda la carrera ascendente. Pueden acompañar a un ascendente mortal inclusive hasta el paraíso. Claro, cuando llegan a Abona, ellas siguen otro camino. En Abona sí nos separamos. Ya hemos leído sobre eso. Pasamos a la sexta sección del documento. Ketty, por favor. 6. Las serafines de los mundos de la Morontia, las ministras de la transición. Aunque todos los órdenes de ángeles, desde las ayudantes planetarias hasta las serafines supremas, ejercen su ministerio en los mundos de la Morontia, las ministras de la transición están asignadas más exclusivamente a estas actividades. Estas ángeles son del orden sexto, de servidoras seráficas, y su ministerio está dedicado a facilitar el tránsito de las criaturas materiales y mortales desde la vida temporal en la carne hasta las primeras etapas de la existencia en la Morontia en los 7 mundos mansión. Muy bien. Entonces, nos están hablando de serafines, ministras de la transición, que son las que nos ayudan para los cambios, para ese tránsito a través de los mundos mansión.
Nos dicen que son servidoras seráficas del sexto orden. Creo que no se refieren a los 7 órdenes de serafines en donde están las serafines supremas, ¿no? Las serafines superiores. Recuerdan que habían 7 órdenes de serafines y cada uno de los cuales tenía 7 subórdenes, ¿no? Aquí se refiere a otro orden de servidoras seráficas dedicadas a facilitar el tránsito de las criaturas materiales mortales, ¿no? Desde la existencia mortal en la carne hasta la, la existencia en los mundos mansión. Siguiente, José Luis. Debéis comprender que la vida en la Morontia de un mortal ascendente empieza realmente en los mundos habitados con la concepción del alma. En el momento en que la mente de criatura con estatus moral es habitada por el ajustador de espíritu, a partir de ese momento el alma del mortal adquiere la capacidad potencial de actuar a nivel supramortal, incluso de ser reconocido en los niveles más altos de las esferas de la Morontia del universo local. Muy bien. Fíjense los términos que están usando en este párrafo. Dice, la concepción del alma. Ustedes saben, el alma es concebida por la presencia, por la llegada del ajustador, ¿no? En nuestra mente. En esa mente que ha tomado decisiones morales, en esa mente que ha podido hacer cosas de trascendencia eterna, hacer actos de bondad, de belleza, ¿no? Actos de verdad, aunque no se dé cuenta que es una verdad trascendente. Entonces, así se concibe el alma. Y una vez que se concibe como si fuera una criatura que nace, empieza a crecer, llenándose de esas experiencias de trascendencia eterna. Entonces, nos hablan ahora del ajustador de espíritu. Están nombrando al mismo ajustador del pensamiento como ajustador de espíritu también. ¿Por qué? Porque nos va a dar una capacidad de actuar a nivel supramortal. ¿Qué cosa está por encima de lo mortal? Lo espiritual, ¿no? Obviamente, antes de ser espíritus vamos a ser seres morontiales por un largo periodo intermedio, ¿no? Pero esta presencia del ajustador que ha concebido dentro de nosotros nuestra alma inmortal, nos va a acompañar ya para siempre, nos va a dar la capacidad potencial de llegar a las esferas más altas, a los niveles más altos, tanto de la Morontia como del universo, ¿okay? Y después del universo también. Esa es la gran importancia del alma. En muchos párrafos del libro también se refieren al alma como alma morontial. ¿Por qué? Porque trasciende nuestra existencia mortal. Ok. Ha leído José Luis, creo, ¿no? Renato, adelante. Sin embargo, no seréis conscientes del ministerio de las serafines de transición hasta que logréis llegar a los mundos mansión, donde trabajan sin descanso para el avance de sus alumnos mortales. Están destinadas a servir en las 7 divisiones siguientes. Lee la primera, por favor. 1. Evangelistas seráficas. En el momento en que recuperéis la conciencia en los mundos mansión, sois clasificados en los registros del sistema como espíritus en evolución. Es verdad que aún no sois en realidad espíritus, pero ya no sois seres mortales o materiales. Habéis emprendido la carrera de preespíritus y habéis sido debidamente admitidos en la vida de la Morontia. O sea, ser morontial es ser preespíritu, porque nuestra evolución dentro de los mundos morontiales, nuestro desarrollo, nuestra carrera de perfeccionamiento como progresores morontiales, nos va a llevar a ser espíritus. Vamos a salir del universo como espíritus del primer orden o del primer nivel,
¿no? Entonces, esta primera división de estas serafines se llaman las evángeles seráficas o evangelistas, lo han traducido en esta versión. ¿Mm? Bien. Leyó José Luis. Leyó Renato, ¿no? Miriam, Sí. por favor. En los mundos mansión. En los mundos mansión, las evangelistas seráficas os ayudarán a elegir sabiamente entre las rutas opcionales de Edentia, Salvington, Ubersa y Abona. Si hay varias rutas igualmente aconsejables, os la mostrarán y se os permitirá elegir la que más os atraiga. Estas serafines recomiendan luego a los 24 consejeros de Jerusalén el recorrido más ventajoso para cada alma ascendente. ¿Se imaginan ustedes por cuántos mundos vamos a ir pasando? Ya hemos hablado de las 570 transformaciones, ¿no? que sufrimos dentro de la vida morontial. ¿No? Entonces, hay muchos caminos para recorrer todos esos mundos, ¿no? Que son más de los 570, obviamente, son 570 transformaciones, pero son muchos más mundos que tenemos que ir recorriendo, y obviamente deben haber varias rutas. ¿No? ¿Cuál será la más conveniente para nosotros? ¿No? Para eso están estas ángeles evangelistas seráficas, para ayudarnos a tomar la decisión más conveniente. De acuerdo a nuestras capacidades, ellas nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Y están en la capacidad, en la condición de poder aconsejarnos la mejor ruta. Una vez que se ha decidido esa ruta de ascenso, se comunica al Consejo de los 24. ¿Recuerdan el Consejo de los 24 donde está pues Onamolontón, los líderes de las razas de color, están Adán y Eva, está Juan el Bautista, ¿recuerdan? Que vimos el consejo de de los 4 más 20, lo ponen así, ¿no? En inglés no sé por qué dice the 4 plus 20, ¿no? En realidad son 24 y hay asientos que están ocupados permanentemente y hay 8 asientos, 2 grupos de 4 que se llenan con personas que están de tránsito de diferentes épocas, ¿no? De las épocas antes de la venida de Jesús y después de la venida de Jesús. ¿No? Bueno, es interesante esto. Entonces ellos también están enterados. Aquí nada Cada más, mortal, de la ruta de cada mortal. ¿Perdón? aquí nada más hacer una observación que nos van a permitir elegir. O sea, aquí no hay conveniencias, ¿no? O sea, nos van a mostrar, nos van a aconsejar, pero también nos van a permitir elegir la que más nos atraiga. O sea, hay esa posibilidad. Exactamente, no hay nada impuesto. Se ponen todas las opciones, todas las rutas posibles para llegar donde queremos llegar, ¿no? Y nosotros escogemos. Al final, la decisión es nuestra, pero ellas nos ayudan a decidir, nos recomiendan cuáles serían las rutas más convenientes, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Pareció muy Pero curioso. quién sabe si nos dejan la que seleccionamos, porque dice en la última parte, estas serafines recomiendan luego a los 24 consejeros de Jerusalén el recorrido más ventajoso para cada alma ascendente. Ujú. Yo creo Entonces ahí puede que haya un cambio. claro, tienes razón. Probablemente escojamos una de las rutas que ellos nos han propuesto como muy conveniente, ¿no? Pero no es una imposición, es como una sugerencia y nosotros con buen criterio pues la tomamos, ¿no? No lo están imponiendo. Y no creo que nos pongamos tercos en decir, no, esta va a pasar por este sitio y yo quiero ir por ahí. No creo que nos pongamos en ese plan, pero aparentemente uno lo puede tomar como que ellos están diciéndonos, a usted le conviene esta ruta y tiene que seguirla, ¿no? ¿Qué decía? ¿Qué tiempo? Seguramente porque es la más conveniente para nosotros.
claro, ellos saben y ven mejor que nosotros, entienden mejor todo ese recorrido y esos 570 cambios digamos, de capacidad física que vamos a tener. Y por lo tanto, sería necio de nuestra parte tratar de ignorar o tomar una opción totalmente distinta a la que ellos nos propongan, ¿no? Yo lo veo así. No sé si querías agregar algo, Ketty. Y yo pienso que la ruta más conveniente es la ruta más larga, más larga. Final, si tenemos toda la eternidad, imagínate, porque fíjate, tú dices, ay, no, yo quiero irme a Bona, y estás haciendo un corte, ahí te vas. Bueno, yo no sé, estoy hablando por hablar de repente, pero ¿cómo puedes tú, claro, como bien dice Renato, ahí están ellos para explicarte qué es lo que más te conviene, porque ¿qué puedes encontrar en Herentia? ¿Qué puedes encontrar en Salviton, en Ubersa, en Abona? Deben haber cosas maravillosas. Yo no querría perderme en nada, ¿no? Imagínate, bueno, no sé, ya veré ya cuando esté por ahí. Así es. ¿Recuerdan ustedes que después de que llegamos al primer mundo mansión nos dan un tiempo de reposo, ¿no? Y después tenemos que, justamente con la ayuda de estas ángeles, decidir cómo va a ser nuestra carrera de ascenso hasta Abona, Mm, ¿no? mm, Es interesante. No es solamente dentro del universo local, no es solamente hasta Salvington, es también Ubersa, la capital del superuniverso, y es Abona, ujú. 1.000 millones de mundos. O sea que hay una cantidad inmensa, inmensa de mundos y de opciones que podemos tomar. ¿Mm? No es tan fácil decidir por uno mismo, así que por eso nos han puesto a estas consejeras. ¿Mm? Muy bien. Ah, ya me perdí. ¿Leyó Renato, creo? Sí, Miriam, adelante con el siguiente. No se os permite decidir sin restricciones sobre vuestro curso futuro, pero podéis elegir dentro de los límites de aquello que las ministras de la transición y sus superiores establecen sabiamente como lo más adecuado para vuestro futuro logro de espíritu. El mundo del espíritu se rige por el principio del respeto a la elección de vuestro libre albedrío, siempre que el curso que elijáis no sea perjudicial para vosotros ni nocivo para vuestros compañeros. Ahí está más o menos la explicación. Ahí sí, está ahí la está la respuesta. respuesta. Ah, Exactamente, exactamente. O sea, no nos van a permitir elegir algo que nos perjudique o que nos haga perder tiempo, ¿no? Aunque tengamos la eternidad por delante, tenemos que buscar la ruta más eficiente, ¿no? La ruta más conveniente, ¿no? Desde muchos puntos de vista, y por lo tanto esas opciones están negadas o están simplemente por sentido común, ¿no? Así que seguramente vamos a coger alguna de las rutas sugeridas por estas ministras de la transición. Bien, seguimos con las evangelistas seráficas. Ketty, nos lees el siguiente. A ver, estas evangelistas seráficas se dedican a proclamar la doctrina del progreso eterno, el triunfo del logro de la perfección. En los mundos mansión proclaman la gran ley de la conservación y el predominio de la bondad. Ningún acto bueno se pierde nunca totalmente. Puede ser frustrado durante mucho tiempo, pero nunca anulado del todo, y es eternamente poderoso en proporción con la divinidad de su motivación. Este párrafo es muy lindo, ¿no? Nada que sea bueno se pierde, por más que se postergue, al final se va a dar, ¿no? Eso es parte de lo que se llama la doctrina del progreso eterno, ¿no? El triunfo del logro de la perfección. Todo está muy claro aquí y ningún acto bueno se pierde totalmente. ¿No? Algo se podría perder, pero no totalmente. Muy bien. Ketty, sigue con el siguiente párrafo y
el siguiente Pero ítem. ya, a ver, Incluso una... incluso en Urantia aconsejan a los maestros humanos de la verdad y la rectitud que se adhieran a la predicación de la bondad de Dios que conduce al arrepentimiento, que proclamen el amor de Dios que expulsa todo temor. Así es como se ha declarado estas verdades en vuestro mundo. Bien, estas son frases que están en la Biblia, que están Ujú. en el de Eclesiastés, ¿no? En el Antiguo Testamento y han sido tomadas por los reveladores, porque ellos dicen, ustedes conocen esto, a lo que nos referimos es a esto, la bondad de Dios que conduce al arrepentimiento, el amor de Dios que expulsa todo temor. ¿Mm? Bien, es así como se ha descrito o ha quedado escrito en los libros sagrados de nuestro mundo, ¿no? Bien. Y aquí vienen más enunciados. Miren, y después les voy a decir de dónde es eso. José Luis, nos lee, por favor. Léenos los 5 primeros. Los dioses son mis cuidadores, no me extraviaré. Codo con codo me conducen por los bellos senderos y la gloriosa renovación de la vida eterna. En esta divina presencia no tendré necesidad de alimento ni sed de agua. Aunque baje al valle de la incertidumbre o ascienda a los mundos de la duda, aunque camine en soledad o con los que son como yo. Sí. Todo esto están en los Salmos, me parece. Les voy a dar la referencia bíblica. Sí. Renato, sigue con los 5 siguientes. Aunque triunfe en los coros de la luz o titubee en los lugares solitarios de las esferas. Tu buen espíritu me socorrerá y tu ángel glorioso me confortará. Aunque descienda a las profundidades de la oscuridad y de la misma muerte, no duraré de ti ni te temeré, porque sé que en la plenitud de los tiempos y en la gloria de tu nombre me levantarás para sentarme contigo en las almenas de lo alto. ¿Saben qué son las almenas, no? Eso que habían en los castillos en forma de, ¿no? De esos muritos con un espacio entre muro y muro, por donde se ponían los arqueros o los ballesteros, ¿no? Bien, entonces, esta declaración, como dice el siguiente párrafo, fue susurrada al pastorcillo en la noche, ¿no? No pudo retenerla palabra por palabra, pero transmitió todo lo que pudo recordar, poco más o menos como se conserva hoy, ¿no? El pastorcillo de la noche. De ahí viene todo esto. Ok, seguimos con las serafines. Miriam, nos lees, por favor. Estas serafines son también las evangelistas de la doctrina del logro de la perfección, tanto para los ascendentes individuales como para el sistema entero. Incluso ahora, en el joven sistema de Satania, sus enseñanzas, bájalo un poquitito. Oh, oh, perdón. Sus enseñanzas y sus planes contienen disposiciones para edades futuras cuando los mundos mansión hayan dejado de servir como peldaños hacia las esferas de arriba para los ascendentes mortales. Así es. El sistema de Satania se considera que todavía es joven, ¿no? Cada sistema debe englobar hasta 1000 mundos habitados, ¿no? Por humanidades. Y Satania está en 619, o sea, está un poquito más de la mitad, ¿no? Y también los mundos mansión van a tener una existencia provisional, ¿no? Cuando todos los mundos lleguen a luz y vida, ya no se van a necesitar los mundos mansión y por lo tanto los finalistas, que es el satélite central alrededor del cual giran estos 7 mundos mansión, van a ser sedes accesorias de sus actividades, ¿no? Los finalistas, ustedes saben, son los mortales ascendentes que han llegado al paraíso y han entrado a un cuerpo de finalidad. Por lo tanto, son espíritus ¿de qué orden?
del sexto orden. Y son 7. ¿Cuándo llegaremos al séptimo orden? ¿Recuerdan? Cuando todos los mundos de los 7 superuniversos alcancen luz y vida, cuando se complete la actualización del Ser Supremo, cuando se realice la fusión del Todopoderoso Supremo con Dios el Supremo, la fusión de poder-personalidad. En ese momento, todos los espíritus de sexta pasarán automáticamente a séptima y estaremos listos para nuestra capacitación como seres absónitos para ir a trabajar en los mundos exteriores. El siguiente documento nos explica mejor todo esto. Muy bien. Pasamos a las intérpretes raciales. Ketty, por favor. A ver, intérpretes raciales. No todas las razas de seres mortales son iguales. Es verdad que existe un patrón planetario que aparece en la naturaleza y las tendencias físicas, mentales y espirituales de las distintas razas de un mundo dado, pero hay también tipos raciales bien diferenciados y los vástagos de esos diferentes tipos básicos de seres humanos se caracterizan por tendencias sociales muy definidas. En los mundos del tiempo, las intérpretes raciales seráficas fomentan los esfuerzos de los comisionados de las razas por armonizar los diversos puntos de vista de las razas y siguen actuando en los mundos mansión, donde esas mismas diferencias tienden a persistir en cierta medida. En un planeta confundido como Urantia, estos seres brillantes no han llegado a tener la oportunidad de ejercer adecuadamente su función, pero son las sociólogas expertas y las sabias asesoras étnicas del primer cielo. Ok. A ver, vamos a tratar de explicar qué nos quieren decir en este párrafo. Primeramente que las razas son distintas y tienen impreso en su genoma, en su código genético, ciertas características que las hacen diferentes a las demás razas. ¿Ok? Segundo, ¿cuántas razas hay en Urantia? Sabemos que hay 6 razas de color, de las cuales sobrevivieron 4. 2 fueron exterminadas, la raza verde y la raza naranja. Existe la raza roja, la raza amarilla, la raza azul y la raza índigo, o sea, los morenos. Además, existe la mezcla con la raza violeta, que es la sangre de Adán y Eva. Y además, queda todavía vestigios de la primera raza, que fue la raza andonita, o sea, los descendientes de Andón y Fonda, los padres de la humanidad, ¿verdad? Entonces, todas estas razas no solamente se diferencian aquí genéticamente, sino que esas diferencias persisten en los mundos mansión. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos que en el primer mundo mansión las salas de resucitación, o las salas de resurrección, tenían unas alas radiales, ¿no? Y cada ala era para una raza distinta, y habían 7, ¿recuerdan? Y después, cuando venía gente de los mundos en donde ya había actuado la raza adánica con éxito, no como sucedió en nuestro planeta Urantia, que fracasó la misión adánica. La misión adánica no se dio en todo su potencial, se dio a medias. Yo diría que menos que medias. Entonces, para esas razas ya mezcladas con la raza adánica, hay una extensión adicional de estas alas, donde están las alas de resurrección, específicamente para ellos. Entonces, miren, esas diferencias se conservan, se mantienen, y tienen que haber intérpretes raciales, o sea, unos ángeles que nos ayudan a alternar
y a interactuar con personas de diferentes razas. Esto que ha sucedido con las razas de Urantia ha sucedido también en todos los demás mundos. Concentrémonos en Satania, en los otros 618 mundos de Satania. Han tenido también sus razas de color, pero estas se dieron de forma distinta que en Urantia. Recuerdan, en Urantia, en una sola generación aparecieron las 6 razas, pero en los demás mundos han aparecido una a continuación de la otra. Y después de varios cientos o miles de años ha aparecido la siguiente raza. Y así. Entonces, y cuando ha venido Adán y Eva, han producido 1 millón de vástagos que después se mezclaron con lo mejor de las razas de color. Y así el hombre se eleva biológicamente y espiritualmente, y también a nivel de inteligencia. Entonces, a nivel mental, todo eso fracasó en nuestro planeta. No se dio como se da en un planeta normal, entre comillas, ¿no? Entonces, es importante que esas diferencias raciales sean entendidas y podamos nosotros alternar en forma armoniosa con todas y cada una de ellas. A eso se refiere ese párrafo. Bien. Leyó Ketty. José Luis, por favor. Deberíais considerar las declaraciones sobre el cielo y el cielo de los cielos. El cielo imaginado por la mayoría de vuestros profetas era el primero de los mundos mansión del sistema local. Cuando el apóstol dijo que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, se refería a la experiencia en la que su ajustador se separó durante el sueño y en ese estado insólito se proyectó al tercero de los 7 mundos mansión. Algunos de vuestros sabios tuvieron la visión de un cielo más grande, el cielo de los cielos, en la que la experiencia séptula de los mundos mansión no era sino el primer cielo. El segundo era Jerusalén, el tercero Edentia, con sus satélites, el cuarto Salvington, con las esferas educativas que lo rodean, el quinto Ubersa, el sexto Abona y el séptimo el paraíso. Ok. Este párrafo es interesante porque se habla del cielo y el cielo de los cielos. El cielo, en realidad, son 7 cielos y son los mundos mansión. O sea, el primer cielo es el Mansonia 1, el segundo Mansonia 2 y así sucesivamente hasta el séptimo. ¿Ok? Pero hay el concepto del cielo de los cielos, porque dicen que algunos de vuestros sabios, dicen, tuvieron la visión de un cielo más grande. O sea, consideraron como primer cielo los 7 mundos mansión. El segundo cielo, la capital del sistema, Jerusalén. El tercero, la capital de la constelación, Edentia. El cuarto cielo, la capital del universo local, Salvington. El quinto, Ubersa, capital del superuniverso. El sexto, Abona. Y el séptimo, el paraíso. O sea, es una forma diferente de interpretar los cielos, el cielo de los cielos. Bueno, me pareció interesante, pero no había reparado mucho en esos conceptos. Renato, planificadores de la mente. Estas serafines se dedican a agrupar eficazmente a los seres de la Morontia y a organizar su trabajo en equipo en los mundos mansión. Son las psicólogas del primer cielo. La mayoría de las ministras seráficas de esta división particular han tenido experiencia previa como ángeles guardianes de los hijos del tiempo, pero por alguna razón sus pupilos no consiguieron personalizarse en los mundos mansión o bien sobrevivieron por la técnica de fusión con el espíritu. Bien, las planificadoras de la mente, que las consideran las psicólogas, las serafines psicólogas, ¿no? Han sido guardianas cuyos pupilos no sobrevivieron, no llegaron a fusionarse o se fusionaron con el espíritu. ¿Ok? Entonces ellas quedan libres para hacer su trabajo de psicólogas del primer cielo, o sea, psicólogas del primer mundo mansión.
De ahí vienen. Leyó Renato, ¿verdad? Miriam, por favor. La tarea. La tarea de las planificadoras de la mente consiste en estudiar la naturaleza, la experiencia y el estatus de las almas con ajustador, que están en tránsito por los mundos mansión, y ayudar a formar con ellas grupos de trabajo y de progresión. Pero estas planificadoras de la mente no conspiran, ni manipulan, ni se aprovechan de ninguna manera de la ignorancia u otras limitaciones de los estudiantes de los mundos mansión. Son totalmente equitativas y eminentemente justas. Respetan vuestra recién nacida voluntad de la morontia y os consideran seres volitivos, independientes, y os animan a desarrollaros y avanzar con rapidez. Os encontraréis cara a cara con unas verdaderas amigas y unas consejeras comprensivas, unas ángeles que son realmente capaces de ayudar a veros cómo os ven los demás y a conoceros como os conocen las ángeles. Bien, estamos hablando de ángeles, ¿no? No nos cabe en la cabeza que un ángel pues haga algo, alguna cosa no malintencionada, ¿no? No nos van a manipular, ni se van a aprovechar de nuestra ignorancia, ni de nuestras limitaciones, de ninguna manera, todo lo contrario, ¿no? A ellos, ellas, que son psicólogas, nos conocen mejor que nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Y por lo tanto nos van a dar los mejores consejos o nos van a agrupar, nos van a ayudar a que podamos trabajar en equipo, ¿no? En grupos de trabajo, dice, y de progresión. Para eso están ellas. Y respetan, por supuesto, nuestro libre albedrío, nuestra abolición. Pero nos conocen, o sea, ellas saben cómo agruparnos, cómo decir, tú puedes trabajar con, ¿no? Esta otra persona, o ustedes pueden formar un grupo de trabajo para tal objetivo, ¿no? Bien. Miren cuántas ayudas tenemos en el mundo morontial y gente especializada que solamente quiere nuestro beneficio, nuestro bien, nos ayudan en la carrera de ese perfeccionamiento, ¿no? Que recién empieza. Muy bien. Ketty, toma el siguiente, por favor. El último párrafo y el número 4 también. La mota es Precisamente. más, ok, perdón, consejera de la Morontia, ¿verdad? El párrafo anterior, precisamente en Urantia. Disculpa. Bien. Precisamente en Urantia, estas serafines enseñan esta eterna verdad. Si vuestra propia mente no os sirve bien, podéis cambiarla por la mente de Jesús de Nazaret, que siempre os sirve bien. Bueno, está bien difícil que nos metamos en la mente de Jesús de Nazaret, pero podemos tomar algunas cosas de su brillante mente como modelo, ¿no? Para nuestro pensamiento. Básicamente, toda la mente de Jesús, toda su existencia fue entregarse a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Eso es, digamos, lo más inteligente que podemos hacer. Y es más, es el mejor regalo que le podemos hacer al Padre, ¿no? Decidir someter nuestra voluntad a la suya, que sabe que nos ha creado y que sabe que es lo mejor para nosotros. Bien, número 4, las consejeras de Moronte, que te A ver, 4, consejeras de la Morontia. Estas ministradoras se llaman así porque tienen la misión de enseñar, dirigir y aconsejar a los mortales supervivientes de los mundos de origen humano, a las almas en tránsito hacia las escuelas superiores de la sede del sistema. Son las maestras de los que buscan comprender mejor la unidad experiencial de los niveles divergentes de la vida, de los que intentan integrar los significados y unificar los valores. Esta es la función de la filosofía en la vida mortal y de la mota en las esferas de la morontia. Bien, este párrafo es bien interesante porque en nuestra vida mortal nosotros
filosofamos sobre nuestra existencia, filosofamos sobre, qué sé yo, sobre los significados y los valores. ¿Mm? Y estas consejeras de la Morontia nos van a ayudar para ampliar esa visión hasta donde nosotros hayamos podido llegar en nuestro pensamiento sobre la existencia misma, nuestra razón de ser como seres pensantes, ¿no? A nivel de mota morontial. Vamos a ver en qué consiste esta filosofía que se llama la mota en las esferas de la morontia. José Luis, por favor, toma el siguiente párrafo. La mota es más que una la mota es más que una filosofía superior. Es con respecto a la filosofía lo que dos ojos con respecto a uno. Tiene un efecto estereoscópico sobre los significados y los valores. El hombre material ve el universo, por así decirlo, con un solo ojo, lo ve plano. Los estudiantes de los mundos mansión obtienen la perspectiva cósmica, la profundidad, al superponer las percepciones de la vida en la morontia a las percepciones de la vida física, y son capaces de enfocar con claridad estos puntos de vista materiales y de la morontia, gracias en gran medida al ministerio incansable de sus consejeras seráficas, que con tanta paciencia instruyen a los estudiantes de los mundos mansión y a los progresores de la morontia. Muchas de las consejeras de enseña del Orden Supremo de Serafines empezaron su carrera como asesoras de las almas de los mortales del tiempo recién liberadas. Muy bien, aquí nos explican un poco en qué consiste esa mota morontial o moroncial, esa filosofía superior, ¿no? La comparan como la visión estereoscópica que tenemos con los dos ojos. Si nos tapamos un ojo, nosotros vemos plano, o sea, no tenemos visión de profundidad, ¿no? Solamente al ver con dos ojos podemos nosotros percibir, ¿no?, las distancias entre un objeto y otro, ¿no? Podemos tener visión de profundidad, podemos tener visión tridimensional o visión estereoscópica, también se llama así, médicamente, ¿no? Ustedes han ido a ver películas en 3D, les dan unos lentes, uno de un color y otro, uno verde y uno rojo, y entonces entre los dos, la película que tiene que está hecho en un formato que permite que el filtro rojo, ¿no?, deje pasar cierta parte de la imagen y el filtro azul la otra, y entonces ven la imagen en 3D. Ven, es una ilusión óptica, obviamente, pero están viendo una película con efecto de profundidad, con efecto tridimensional, y eso es fascinante. Bueno, así comparan, esa es la diferencia de calidad de percepción, la filosofía humana mortal, digamos, a nivel de nuestra existencia mortal, con la filosofía morontial, que se llama la mota. ¿Ok? ¿Por qué se llama la mota? No me pregunten. Pero así se llama y es una filosofía ya en 3D, una filosofía que abarca una concepción mucho más profunda, ¿no?, mucho más integral de la realidad. Cuando nos ponemos a pensar sobre la realidad, ¿cuál es la labor del filósofo? Pensar sobre su existencia, pensar sobre todo lo que le rodea y tratar de explicárselo, ¿no? Bien. Vamos a otro grupo, las serafines técnicas. Perdón, leyó Ketty, ¿no? No Sí. leí yo. José Luis, ¿sí? Sí, José Luis después. Adelante, José Luis. ¿O leyó José Luis? Yo leí. Me confundí. Sí, le tocaría a Si leyó José Renato. Luis, le toca a Renato, ¿no? 5. Técnicas.
Son las serafines que ayudan a los nuevos ascendentes a adaptarse al entorno nuevo y relativamente extraño de las esferas de la Morontia. La vida en los mundos de transición conlleva un contacto real con las energías y los materiales tanto del nivel físico como de la Morontia, y hasta cierto punto con las realidades espirituales. Los ascendentes deben aclimatarse a cada nuevo nivel de la Morontia, y las técnicas seráficas les ayudan enormemente en todas estas cosas. Estas serafines actúan como enlaces con los supervisores del poder de la Morontia y los controladores físicos maestros, y ejercen una amplia actividad como instructores de los peregrinos ascendentes en cuanto a la naturaleza de las energías que se utilizan en las esferas de transición. Sirven como atravesadoras de emergencia del espacio y desempeñan muchas otras tareas regulares y especiales. Miren qué interesante. O sea, en esa realidad todo es distinto, ¿no? A nivel físico, se mantienen cosas tan físicas como las que hemos tenido en este mundo, ¿no? Puramente físico y material. También hay realidades morontiales, hay elementos que están construidos con esos 100 elementos adicionales que existen en la Morontia, y también dice algunas, o hasta cierto punto, realidades espirituales. Todavía no nos ponen mucho de espiritual porque estamos empezando, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos unas técnicas que nos ayudan a adaptarnos, que nos ayudan a conectarnos mejor con esas nuevas realidades, ¿no? Tenemos los sentidos preparados para poder percibir esa realidad, pero seguramente necesitamos de cierto asesoramiento, de cierto afinamiento. Por eso ellas trabajan junto con los controladores físicos maestros, ¿no? Y nos ayudan en todo ese progreso, en ese peregrinaje ascendente, ¿no? Como progresores de la Morontia, ¿no? Parece que son necesarios, por eso están ahí para ayudarnos en esos menesteres que tienen que ver un poco con la percepción física del entorno morontiano. Otro grupo. Miriam, por favor, el sexto grupo, maestras registradoras. Maestras registradoras. Estas serafines son las registradoras de las actividades fronterizas entre lo espiritual y lo físico, de las relaciones entre hombres y ángeles, de las actividades en la morontia de los mundos inferiores del universo. Sirven también como instructoras sobre las técnicas eficientes y eficaces de registro de hechos. Se requiere cierta maestría para reunir y coordinar datos relacionados de forma inteligente, y este arte se realza con la colaboración de los artesanos celestiales. Incluso los mortales ascendentes pueden afiliarse así con las serafines registradoras. Bien. Ya hemos leído que en esos 7 grupos de huestes angélicas que vimos en ese documento, no recuerdo el número, siempre hay registradoras. O sea, todo lo que sucede queda registrado, ¿no? Todo lo que se va dando en este mundo experiencial, en esta dimensión del tiempo y espacio, se va registrando. Todo queda perfectamente clasificado. Y entonces estas serafines, las maestras registradoras, registran actividades fronterizas entre lo espiritual y lo físico y las relaciones entre hombres y ángeles, ¿no? Está un poco en ese nivel intermedio, o sea, es un nivel inicial de registro, podríamos decir, ¿no? Y sirven como instructoras también, técnicas y eficientes. Y todos los hechos son registrados. Eso es muy importante. Y clasificados, de tal manera que uno puede ver qué sucedió en tal parte, en tal sitio específicamente, y ahí está. No se borra nada, no se pierde nada de todo lo que haya sucedido. Y también podemos afiliarnos con ellas y trabajar con ellas, como dicen acá, con las serafines registradoras. Si nos gusta, hay gente que le gusta el registro, le gusta tener los hechos, ¿no?
hay personas que tienen esa vocación, ¿no? Y entonces tienen la oportunidad de trabajar con estas ángeles. Siguen hablándonos de ellas en el siguiente párrafo. Ketty, por favor. Yo diría que los 3 siguientes. Hay bastante que decir sobre ellas. Todas estas ángeles Las están bien. registradoras de todos los órdenes. Dios santo, disculpa. Arriba. Ya, estaba convencida que habíamos leído esta ya. Las registradoras de todos los órdenes seráficos dedican cierta cantidad de tiempo a educar y formar a los progresores de la Morontia. Esas depositarias angélicas de los hechos del tiempo son las instructoras ideales de todos los buscadores de hechos. Antes de dejar Jerusalén, os habréis familiarizado bien con la historia de Satania y sus 619 mundos habitados, y gran parte de esta historia os la habrán enseñado las registradoras seráficas. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan ustedes la cantidad de información que pueden haber de 619 mundos habitados? Todos los hechos históricos que pueden estar registrados ahí. Y ellas, con toda la paciencia del mundo, nos van a poder explicar y nos van a poder mostrar esos eventos, ¿no? Vamos a estar seguramente muy interesados en saber lo que pasó en nuestro planeta. Vamos a comenzar por estudiar la verdadera historia de Urantia, la verdadera historia del planeta Tierra, todo lo que está en los libros de historia, ¿no? Y lo que ha quedado registrado oficialmente probablemente no sea fiel a los hechos reales. ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? Pero acá hay una cantidad de información increíble. Sí que te quieres agregar algo. Nada, me preocupa nomás cómo vamos a retener toda esa cantidad de información. Vamos a tener una mente preparada para eso. Tendremos una mente superior, pues, ¿no? Porque libretita no vamos a tener. Ustedes saben que hay gente muy estudiosa que dice Me que preocupa. nosotros usamos solamente una pequeña parte de nuestro cerebro, ¿no? En realidad, el conocimiento no ocupa espacio. Nosotros podríamos aprender todos los idiomas de la Tierra, podríamos saber todos los hechos históricos, ¿no? Podríamos leernos todos los libros que se han publicado y todavía podríamos seguir reteniendo y aprendiendo cosas, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos tiempo para todo eso y tampoco tenemos, pues, el deseo de hacerlo, seguramente. Sí que ¿qué más puedes agregar? Tu micro está cerrado. Eso era solamente una observación. Ya, gracias. Ah, ok. Voy a bajar la mano entonces. Ok. Seguimos con la cadena de registradoras. José Luis. No, es la 32, ¿no? Sí, ahora sí, todas estas ángeles, ¿no? Todas estas ángeles están dentro de la cadena de registradores que se extiende desde la más baja depositaria, desde los más bajos depositarios de los hechos del tiempo y las verdades de la eternidad hasta los más altos. Algún día os enseñarán a buscar tanto la verdad como los hechos, a expandir tanto vuestra alma como vuestra mente. Incluso ahora deberíais aprender a regar el jardín de vuestro corazón y a buscar también en las arenas secas del conocimiento. Las formas no tienen valor cuando se han aprendido las lecciones. No puede haber polluelo sin cascarón, y ningún cascarón vale nada una vez que ha salido el polluelo. Pero a veces el error es tan grande que rectificarlo mediante la revelación sería fatal para aquellas verdades que emergen lentamente y que son esenciales para acabar con él por la vía experiencial. Cuando los niños tienen sus ideales, no se los quitéis, dejadlos crecer. Y mientras aprendéis a pensar como hombres, debéis también aprender a rezar como niños. Qué bonito está esto. Miren, acá nos han dicho varias cosas.
Primero, completando lo que había observado Ketty, ¿cómo vamos a hacer para retener todo eso? Sí, con esta mente mortal podemos retener muchas cosas y no lo hacemos, por múltiples razones. Pero ahí vamos a tener una mente mucho más expandida, ¿no? Una memoria que no va a estar sujeta a las interferencias y a las distracciones que hacen que nosotros aquí olvidemos hechos o se nos confundan, ¿no? Ahí nuestra mente va a ser más inteligente de la mente que tenemos acá, ¿ok? Ahora bien, acá nos hablan sobre buscar la verdad, ¿no? La verdad y los hechos. Estas ángeles saben que nosotros estamos preparados para aceptar cierto tipo de verdades y otras no. O sea, darnos una revelación así de golpe sería fatal, dice, para las verdades que necesitan emerger lentamente. O sea, tenemos que irnos adaptando para conocer verdades cada vez más grandes. ¿Mm? Y no podemos forzar a nadie a que acepte algo que nosotros sí comprendemos claramente, pero que esa persona todavía está en proceso de asimilar. ¿Ok? Eso es muy importante, muy delicado. ¿Mm? No siempre decir toda la verdad es conveniente y es eh, algo, algo positivo, algo que realmente traiga beneficio. ¿Mm? A veces es mejor permanecer en la ignorancia, no conocer toda la verdad, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir con esto, o al menos es lo que yo entiendo. ¿No? Por eso he resaltado este párrafo que dice, el error es tan grande que rectificarlo mediante la revelación sería fatal para aquellas verdades que emergen lentamente y que son esenciales para acabar con él por la vía experiencial. ¿No? Entonces, y nos ponen el ejemplo de un niño que tiene sus ideales, que tiene, digamos, expectativas que nosotros podemos creer que no son convenientes para él, que no es bueno que siga en ese camino, pero no debemos interrumpir ese proceso y hay que dejarlos crecer, dejarlos que se equivoquen, que comprueben ellos mismos que eso que pensaban hacer o que querían alcanzar no era lo mejor para ellos. ¿No? Entonces van a aprender de ese error. Así también vamos a seguir aprendiendo de esa misma forma en los mundos morontiales. Entonces, y finalmente la última frase dice, y mientras aprendáis a pensar como hombres, también debéis aprender a rezar como niños. O sea, hay cosas que vamos a hacer a nivel adulto y hay otras cosas que a nivel inferior, digamos, como un niño que todavía no tiene la experiencia de un adulto, ¿no? Puede hacer mejor que nosotros como adultos. No sé si me siguen, me dejo entender claramente. Hay cosas que hacen los niños con el alma blanca, digamos, con intenciones más puras que nosotros como adultos, en donde buscamos probablemente la conveniencia o alguna ganancia secundaria. Entonces, eso no lo tienen los niños. ¿No? Bueno. Avanzamos un poco más. Vamos a la ley y la vida. La ley y la vida. José Luis, por favor. Yo leí ahorita, le toca a Renato, me parece. O Renato, perdón. La ley es la vida misma y no sus reglas de conducta. El mal es una transgresión de la ley, no una violación de las reglas de conducta relativas a la vida, que es la ley. La falsedad no es un fallo del método narrativo, sino algo premeditado para tergiversar la verdad. La creación de imágenes nuevas a partir de hechos viejos, la repetición de la vida de los padres en la vida de los hijos. Esos son los triunfos artísticos de la verdad. La más mínima sombra de desviación premeditada con propósito falso.
la más ligera deformación o perversión de lo que constituye un principio, eso es falsedad. Pero el fetiche de la verdad factualizada, de la verdad fossilizada, la mordaza de hierro de la llamada verdad inmutable, nos retiene ciegamente en un círculo cerrado de hechos fríos. Es posible tener razón formal en cuanto a los hechos y errar eternamente en cuanto a la verdad. Miren, podríamos hablar 2 horas sobre este párrafo. Es tremendamente profundo. Están hablando del mal como algo intencional, que no es una violación de las reglas de conducta relativas a la vida, sino es algo que hacemos en forma premeditada cuando tratamos de tergiversar la verdad. Y rematan con algo que lo vivimos actualmente, que es lo que se llama el dogma de fe. En las religiones hay verdades que se han declarado como verdades absolutas, ¿no? En este párrafo se refieren a ellas como el fetiche de la verdad factualizada, la verdad fosilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay verdad ahí, es un fósil. O sea, es un molde donde hubo algo que tenía algún significado, alguna veracidad, pero que ahora no hay nada ahí. Eso está muerto, es un fósil, ¿ok? Y además eso lleva a una mordaza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno trata de cuestionar eso o a pedir, ¿no?, una ampliación sobre eso que se declara como un principio absoluto, como un dogma, ¿no? Lo niegan. Simplemente nos obligan a tragárnoslos, nos obligan a aceptarlas sin cuestionamientos, ¿no? Y es algo que está ahí fosilizado, que ya no puede cambiar, que ya no puede analizarse, que no se puede deliberar sobre ella. Entonces nos retienen ciegamente en un círculo cerrado de hechos fríos. Bueno, entonces, y eso en algunos sitios en donde la religión y el Estado son la misma cosa, constituye la ley. Entonces, eso es la ley formal, pero no es la verdad, ¿ok? Es muy importante esto porque este párrafo trata de hacernos ver lo perjudicial, lo atentatorio contra nuestra dignidad y nuestra mente, que es aceptar una verdad fosilizada, aceptar un dogma de fe obligatorio, y todos deben creer en él y no cuestionarse. Lo que dice al final de esta es también, dice que es posible tener razón formal en cuanto a los hechos y errar eternamente en cuanto a la verdad. Está gruesísimo. Así es, errar eternamente en cuanto a la verdad. La verdad como verdad es algo vivo, es algo que va evolucionando. Nosotros no tenemos capacidad para poder asimilar la verdad total. La verdad con B mayúscula, podríamos decir, la verdad con mayúscula solo la tiene Dios. Nosotros podemos percibir algo de la verdad y poder aplicar positivamente eso, pero no tenemos toda la verdad, y tampoco debemos volvernos fanáticos de nuestra verdad, ¿no? La vida después nos enseña que eso en lo que tanto creíamos no era tan cierto, ¿no? Y eso es parte de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, ¿no? Tanto intelectual como espiritual y como personas, como nos hace mejores personas cuando nosotros estamos dispuestos a dudar y a cuestionar, inclusive nuestras propias convicciones. A mí me ha pasado varias veces. No sé si ustedes pueden meditar sobre eso, pero nadie tiene la verdad absoluta. Y a todos hay que reconocerles que pueden tener razón. ¿Se acuerdan esa imagen de
de un 6 que está en el suelo y el que está a un lado lo ve como 9 y el otro que está al otro lado lo ve como 6, ¿no? Ambos están convencidos de lo que están viendo. Para ellos es una verdad evidente, pero depende en qué posición estás o en qué circunstancia estás viendo esa imagen que tú crees que es cierta, ¿no? Y puede tener un doble valor según cómo se vea. Según dicen, todo depende del cristal con el que se mira. Así es, cada uno tiene sus experiencias, sus creencias, ¿no? Un nivel de instrucción o de educación que le hace ver las cosas de una forma Mm, totalmente distinta a otra persona que ha tenido otra realidad, ¿no? En su evolución o en su vida. mm. Es muy interesante todo esto. Muy bien. Leyó Renato. Miriam, por favor. Los reservas ministrantes. 7. Reservas ministrantes. En el primer mundo mansión se mantiene un importante contingente de todos los órdenes de serafines de transición. Entre todos los órdenes de serafines, estas ministras de la transición son, después de las guardianas del destino, las más cercanas a los humanos, y pasaréis con ella mucho de vuestros momentos de ocio. Las ángeles disfrutan con el servicio y a menudo prestan su asistencia voluntaria cuando no tienen una misión. El alma de muchos ascendentes mortales se ha encendido por primera vez con el fuego divino de la voluntad de servir, gracias a una amistad personal con las servidoras voluntarias de las reservas seráficas. Miren, seguramente debe ser fascinante conocer a estas ángeles, ¿no? Acá en nuestro lenguaje coloquial, cuando una persona nos hace un gran servicio, le decimos, eres un ángel, ¿no? Este, has caído justo cuando más te necesitaba. Bueno, allá eso se vive todos los días con estas ángeles. Ellas están para eso justamente, ¿no? Y la amistad con ellas va a hacer que se encienda un fuego divino, o sea, una especie de emoción o de ganas de servir, de hacer algo por otros, ¿no? Eso es a lo que nos ayudan o nos inspiran estas ángeles, ¿no? Estas reservas ministrantes del primer mundo mansión. Esto es muy lindo, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, Ketty, lees el siguiente. De ellas aprenderéis a dejar que las tensiones evolucionen hacia la estabilidad y la certidumbre, a ser leales y responsables al tiempo que alegres, a aceptar los desafíos sin quejas y a hacer frente sin miedo a las dificultades y las incertidumbres. Os preguntarán, si falláis, ¿os levantaréis indomablemente para volver a intentarlo? Si tenéis éxito, mantendréis una postura equilibrada, una actitud estabilizada y espiritualizada en todos los esfuerzos de vuestra larga lucha por romper las cadenas de la inercia material, por lograr la libertad de la existencia de espíritu. Esa es la pregunta. Ok. Miren ustedes, ¿qué nos están diciendo aquí? Que en nuestra vida morontial, en estos mundos, vamos a tener que afrontar dificultades, vamos a tener retos, vamos a tener incertidumbres, vamos a hacerle frente a cosas que nos pueden atemorizar, ¿no? Entonces, estos desafíos debemos de tomarlos eh, sin queja, con una actitud de querer, ¿no? Superarnos, de querer levantarnos ante dificultades. O sea, se nos van a presentar cosas parecidas a las que hemos vivido aquí, con la diferencia de que vamos a tener ayuda y vamos a poder ver esa ayuda y vamos a poder oír el consejo de estas ángeles que van a estar al lado nuestro para ayudarnos y estimularlos en cada una de estas etapas, ¿no? De incertidumbre, de dificultad, de retos, ¿no? Que debemos superar para ir avanzando en nuestra carrera evolutiva ascendente. Qué bonito, ¿no?
Bien. José Luis, igual que los mortales. Igual que los mortales, estas ángeles han sufrido muchas desilusiones y os harán ver que, a veces, vuestras desilusiones más decepcionantes se han convertido en vuestras mayores bendiciones. Para plantar una semilla, a veces es necesario que mueran vuestras esperanzas más queridas para poder renacer y dar los frutos de una nueva vida y una nueva oportunidad. Aprendéis de ellas a sufrir menos penas y decepciones. Primero, porque haréis menos planes personales respecto a otras personalidades, y después, porque aceptaréis vuestra suerte cuando hayáis cumplido fielmente vuestro deber. Miren, acá hay otra gran lección, ¿no? De la cual podríamos hablar bastante. Las ángeles también han tenido sus decepciones, han tenido sus experiencias, ¿no? Eh, Podríamos decir, han tenido vicisitudes en su existencia, han tenido retos que superar y han tenido frustración, han sufrido también. Y con esa experiencia que ellas tienen, nos enseñan a nosotros a afrontar, a no esperar eh, algo en lo cual habíamos puesto toda nuestra fe, ¿no? Probablemente eso no sea lo que era lo más conveniente y hay que dejar que eso se vaya, se pierda, ¿no? Para volver a empezar en otro nivel, en otro plano. Entonces, nos enseñan a aprender a sufrir menos por las penas y decepciones, ¿no? ¿Cuánto necesitamos eso a veces acá en nuestra vida? Pero allá las vamos a tener a nuestro lado, listas para acompañarnos o para consolarnos o darnos consejos, ¿no? Es muy lindo eso. Renato, el último párrafo de este numeral y creo que ahí lo dejamos por hoy. Renato, ¿estás ahí? Creo que tu micro está cerrado. Ok, sí. Aprenderéis que aumentáis vuestra carga y reducís vuestras posibilidades de éxito si os tomáis demasiado en serio. Nada tiene prioridad sobre el trabajo en la esfera en la que estás situados, ya sea en este mundo o en el próximo. El trabajo de preparación para la esfera siguiente y más alta es muy importante, pero nada es tan importante como vuestro trabajo en el mundo en que os encontráis viviendo. Sin embargo, aunque el trabajo es importante, el yo no lo es. Cuando os sentís importantes, perdéis energía en el desgaste natural de la dignidad del ego, de manera que queda poca energía para hacer el trabajo. No es la importancia del trabajo, sino la importancia de sí mismas lo que agota a las criaturas inmaduras. Lo que agota es el peso del yo, no el esfuerzo del logro. Podéis hacer un trabajo importante si no os dais importancia. Podéis hacer varias cosas tan fácilmente como una sola si dejáis de lado vuestro yo. La variedad es relajante. Lo que desgasta y agota es la monotonía. Uno tras otro, los días corren iguales y siempre con la misma alternativa, la vida o la muerte. Miren, qué interesante este párrafo, ¿no? Nos dicen que en donde estemos, hagamos lo mejor que podemos hacer, lo que mejor nos inspire a servir, seguramente, ¿no? Eh, Aquí tenemos una labor práctica. Todos los que hemos llegado al libro Durante y hemos recibido la revelación que ha cambiado nuestras vidas, tenemos la responsabilidad en lo posible de difundirla, de tratar de que otras personas también se nutran de estas verdades reveladas. No hay que esperar
llegar a un nivel superior para poder hacerlo, o estar en una posición, digamos, alta, ¿no? Y por otro lado, si bien hay que hacer ese trabajo, tampoco nos sintamos que somos muy capaces o que no nos debemos dejar llevar por una vanidad de que nosotros somos los mejores, en que vamos a hacer esto mejores que otros. Eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Si nos ponemos a pensar o a comparar con otros, entonces no vamos a poder seguir creciendo y superando nuestro estatus. Nosotros debemos ponernos a nosotros mismos como base para superarnos, no compararnos con otros y hacer lo mejor que podamos hacer desde nuestra condición en esta situación, en este momento. Entonces, nos dicen que no perdamos energías por darle gusto al ego. Trabajemos sin preocuparnos de saber si somos los mejores haciéndolo o estamos haciéndonos una idea falsa. No pensemos en eso, sigamos adelante y tratemos de hacerlo cada vez mejor. Seamos nosotros nuestra vara que nos impulse a superarnos cada vez más. Y entonces, como les digo, esto se aplica muy bien a mucha gente que está trabajando con el libro de Urantia, pero que a veces caen un poco en la tentación del ego y bueno, ya ustedes saben a qué me refiero. Bueno, queridos amigos, vamos a dejarlo aquí. Pensé que íbamos a terminar este documento, pero son párrafos, son secciones largas y todavía no hemos entrado de lleno a la parte de la mota morontial, que es muy interesante. Bueno, eso lo veremos el próximo miércoles, Dios mediante. Entonces damos gracias al Padre, a la presencia de Jesús también entre nosotros, a nuestra Madre Divina por inspirarnos y por poder asimilar todo esto, todo este conocimiento, esta maravillosa revelación. Y a ustedes también por su presencia, a los que nos siguen en el canal de YouTube, a todos los que se han suscrito, les agradecemos muchísimo. Nos llena de orgullo eso, sin caer en la trampa del ego. Así que ahí seguimos adelante. Dios mediante, nos vemos la próxima semana y les deseo un bendecido fin de semana. Igualmente. Gracias. Adiós. Chao. Buenas noches.